Officers are on scene. Saludos especiales y que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a todos nuestros oyentes del programa El Mundo Actual. Quiero compartir con ustedes este día especial 19 de diciembre. Ya estamos en la fase parte salida de diciembre. Ahorita, en esta semana extraordinaria, casi en todo el mundo, se hace remembranza del nacimiento de un personaje extraordinario de la historia. ¿No deberían ciertos cristianos, en lugar de sentir rechazo y repudio en contra de recordar el nacimiento del personaje más grande de la historia, sentirse halagados que los propios paganos tengan remembranza del nacimiento del extraordinario personaje que llegó a nuestras vidas y cambió nuestras vidas para siempre? ¿Por qué no hablar si el mundo pagano en sus cosas que ellos hacen con todo y eso hacen homenaje, emblema, para recordar el nacimiento de ese extraordinario personaje? ¿De quién estamos hablando? De este que dice Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir, y será con nosotros mismo, Dios mismo. Eso es lo que da a entender la descripción. Meditad, pues, en vuestro corazón, este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero desde este día yo os bendeciré. Ageo 2, 18, 19. ¿De qué mes está hablando Ageo? Noveno mes, 24 de noveno mes. En el calendario bíblico de Israel, de la época misma de Ageo, es lo que se conoce como el 24 del mes Quilev. En el mundo general latino o romano, le llamaría usted el 24 del mes de diciembre. A excepción que vamos a ver algunos cambios que se dio allí. Miren lo que dice el profeta Ageo. Desde este día será un día conmemorable. El día en que dice, meditad pues en vuestro corazón desde ese día en adelante, desde el día 24 del mes. Desde ese día en que se echó el cimiento del templo. La piedra angular. De la misma que habla Pedro y que habla el apóstol San Pablo. Interesante, porque vale la pena que hagamos una remembranza. Porque tenemos lamentablemente un sector que está debidamente contagiado por grupos sectarios, que por cierto son anti-Jesús. Esos grupos sectarios que nacieron a finales del siglo XIX y a comienzo del siglo XX en Estados Unidos y que son anti-Jesús. Pero por la influencia económica poderosa, porque no olvide que la tumba de esos fundadores, si usted va aquí en Estados Unidos, tienen el emblema de los Illuminati. Eso quiere decir que vienen de esta fuente donde tienen muchísimo dinero para haber impactado desde más de 100 años, aún inclusive a nuestros propios institutos bíblicos, porque en las universidades no, porque ya en la universidad recuerde que ya es algo demasiado profundo, serio, y no se puede decir algo que no está debidamente comprobado.
múltiples de institutos bíblicos evangélicos, maestros, fueron contagiados por la desinformación que estos grupos sectarios les dieron en aquel momento. El problema es que pusieron argumentos que no tienen nada que ver. Pero bueno, ¿por qué no sentirse alegre uno de que los propios paganos recuerden el nacimiento del personaje más extraordinario? Es esta época en que dedica el mundo occidental para recordar el nacimiento de ese personaje. Hablemos un poco de historia. Natividad de Jesucristo. La mayoría de los protestantes y católicos romanos celebran la Navidad del 25 de diciembre. Sin embargo, las iglesias ortodoxas orientales la celebran el 6 de enero y las iglesias arminianas el 19 de enero. Se desconoce si la iglesia primitiva celebraba la Navidad e incluso en la actualidad hay grupos cristianos que consideran que no debe celebrarse. La primera mención con que encontramos que se celebró Navidad fue el 25 del mes Quilet. Oigan bien, mes Quilet. Que no olvide que en el calendario gregoriano comienza el día a las 12 de la noche. En el calendario judío es lo que hoy se conocemos a las 6 de la tarde, que todavía sería 24 de diciembre. Interesante. Importante saber eso. Dice, conocemos que celebró la Navidad, fue el 25 del mes Quilet, en tiempo de Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Según la historia, Helena, la mamá de Constantino, quien se había ido por 3 años a Jerusalén para indagar toda la historia de Jesús, incluyendo su nacimiento. Eso es muy importantísimo porque cuando uno estudia su doctorado en teología, a fuerza tiene que estudiar la historia de Helena. Sobre todo, esto se lo comparte mucho más fuerte ya cuando usted va a estudiar su especialidad de teología a Jerusalén. Y te das cuenta que gracias a esa investigación que Helena, la mamá de Constantino, que se fue a vivir 3 años a Israel, como era la mamá del emperador, se llevó un comando que la protegía, lógicamente, y ella se encargó de indagar en esos 3 años. Tremenda esa historia. Que a estos grupos sectarios nacidos en Estados Unidos finales la aborrecen. Pero el hecho de aborrecer no elimina la historia. La historia no se puede quitar, no se puede eliminar. Cuando ustedes vamos todititos los grupos que van a Israel en todos los idiomas, los grupos cristianos que van a Israel en todititos los idiomas, incluyendo los propios científicos y todo, dan gracias a la investigación que Helena hizo en esos 3 años. Porque dice la historia que donde Helena indagaba, preguntaba, que todavía estaba fresco, era en el siglo III. Indagaba, preguntaba, hacía sus propias indagaciones. Y una vez que comprobaba que ese era el lugar, plantaba una iglesia. Es los hechos que hoy en día nosotros tenemos evidencia. Así que es una persona muy... En documentales de Discovery, de History Channel, de National Geographic, dicen ellos que si de la familia de Constantino hubo alguien que fue cristiano verdadero, según ellos dicen en su investigación, tuvo que haber sido Helena. Porque de Constantino, su hijo, era más que todo un político. Por la investigación, por la historia. Según Helena, la mamá de Constantino, quien se había ido por 3 años a Jerusalén para indagar toda la historia de Jesús, incluyendo su nacimiento, celebró el 25 del mes Quilet, que es el primer día de la fiesta de Hanukkah. Y en el siglo XVI, con motivo del calendario gregoriano, se tomó la decisión de dejar permanentemente el 25 de diciembre
en el actual calendario romano, como la celebración del nacimiento de Jesús. Mire qué interesante, porque en aquel momento no existía el calendario gregoriano. Era el calendario lunar, el mismo que en la actualidad Israel sigue fungiendo para sus fiestas solemnes. Nótese que Elena indagó. ¿Y qué es exactamente el 25 del mes Quilev en el judaísmo? Es estas imágenes, bueno, también no sé si vamos a poderla mostrar. En esta imagen estoy mostrando las fiestas de Hanukkah. Las luces, se llama las fiestas de las luces, donde se usa esta impresionante menorá. En el pueblo se ponía en las partes más altas y se iluminaba en las noches con las luces de Hanukkah. No olvide que Jesús se identificó con esa fiesta. Dice aquí en San Juan capítulo 10, 22, 24. Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dísnoslo ahora abiertamente. Qué interesante. En todos los evangelios encontramos relatos de que Jesús asistió en todos los años a la celebración de la fiesta de Hanukkah. En una de esas ocasiones dijo él: yo soy la luz del mundo. Ninguna luz de Hanukkah se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que se pone en las partes más altas de los pueblos para que todos vean las luces de Hanukkah. Recuerdo que en el 2017, tuve en mi programa El Mundo Actual al rabino y doctor médico Kogan. En aquel momento el rabino Kogan, fue el 2016, rabino Kogan es médico. Y cuando lo puse a leer, cuando Lucas menciona la historia del nacimiento de Yeshua, y dice Lucas escribiendo para Teodosio, y que utiliza una palabra, que algunos evangélicos, lógicamente estamos hablando de evangélicos de clase media hacia abajo, que uno no debe tratar a los grandotes con palabras diplomáticas, como lo hizo Lucas, cuando le dice excelentísimo Teodosio. Como tú has oído, te informo acerca, y ahí escribe el libro de San Lucas. Y le dice, aquel niño que nació, le dijo, fue envuelto en pañales. Significado que eso quiere decir, que la inmensa mayoría de los evangélicos no saben qué significa eso. Luego le dice, y fue puesto en un pesebre. La inmensa mayoría tampoco de nuestros evangélicos no saben qué significa eso, excepto los que son judíos que celebran lo que se llama la dedicación de un cordero perfecto. Y luego le dice, y fue circuncidado al 8º día. Nunca olvido cuando el rabino dijo, ¿sabe por qué Lucas dijo eso? Si todos nosotros los judíos sabemos que todo niño debe ser circuncidado al 8º día. ¿Sabe por qué lo dijo Lucas eso? Porque me dijo, solo hay una fiesta donde si el niño nace previo a esa fiesta, por motivo de que vaya a producir una infección y vaya a producir dolor en medio de la fiesta de la familia, es allí donde el rabinato dice que se puede quebrantar esa parte por cuestiones de salud y de alegría. Porque la palabra, me dijo, Hanukkah significa gozo, alegría, me dijo, para nosotros. Así es que se tomó la decisión el rabinato de la época de Jesús, desde antes de la época de Jesús, que si el niño nacía previo a la fiesta de Hanukkah, entonces no se podía circuncidar al niño sino hasta el 8º día de Hanukkah para evitar cualquier dolor. Pero nunca olvido, porque lo tuve en mi programa El Mundo Actual, y esto que rabino Kogan es secular, él no recuerda eso, rabino secular. Pero nunca olvido a José Levi, periodista Levi, que una vez me entrevistó a mí para que le hablara sobre el cambio climático y lo que la Biblia decía. Levi entrevistó, como que nos escuchó ese programa esa vez a nosotros. ¿Quién sabe eso? Pero lo que sí me sorprendió es que el siguiente año, 2017,
José Leve entrevistó a otro rabino en el mismo lugar del Muro de los Lamentos y le hizo la misma pregunta que decía Lucas. Y el rabino dijo, definitivamente, Lucas estaba hablando, dijo, lo que nosotros hablamos, que si un niño nace previo a Hanukkah, no se puede, o en la misma fiesta de previo a Hanukkah, no se puede circuncidar, sino hasta el 8º día. Dijo, es que esa expresión que usa Lucas, dijo, da a entender que efectivamente, dijo ese rabino allí en el Muro de los Lamentos, lo que Lucas le estaba dando a entender a Teodosio es que Yeshua Nazareno había nacido posiblemente para la fiesta que hoy se conoce como la fiesta de Hanukkah. Hay ciertos elementos que dicen que Jesús nació en octubre. No existe ni una sola evidencia en las fiestas bíblicas que diga específicamente. Pero sí, no podemos alterar, por favor, evangélico, no, o lo que se dice mesiánico, no alteremos la historia. Porque si ustedes van a una universidad, los van a quedar viendo así. ¿De qué estás hablando? Tú estás alterando la historia. Vaya a la historia de Lucas. Porque Lucas dice que previo al nacimiento de Jesús se hizo no sé si lo tengo aquí, Cirineo, donde se ordenó un censo. Y específicamente Lucas dice que en ese censo nació Yeshua Nazareno. ¿Cuándo fue ese censo? Váyase a la historia. Para eso está la historia. La misma Biblia tiene su historia. La historia, porque como era una historia del César, o sea, secular. Vaya a la gran biblioteca de Roma y verifique los edictos de los Césares. Y dice que hubo un edicto en el año 5 antes de Cristo. Porque recuerde que así se hace el calendario. En el cual se obligó a todos los judíos censarse en su lugar de origen. Interesante. Pero déjeme ver qué es lo que tengo aquí. Aconteció en aquellos días, dice que, aquí está, mire lo que dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas 2:1-5. Nótese que también en Ageo dice que el 24 del mes Kislev dice que era invierno. Oh, dicen otros que no. Es que por favor vea la historia. Yo estaba viviendo cuando joven allá en Israel y un fin de semana nos fuimos con amigos allí cerca entre las riberas de Jerusalén. Estaba viviendo allí, uno de sus amigos tenía lo que llamamos nosotros, o lo que llaman los mexicanos a su estilo, un rancho. Allí cerca en aquella, todavía no había llegado a Jerusalén a construirse gran parte ahí, hoy ya está cubierto de casas. Y allí una mañana puedo observar algo extraordinario. Era, por cierto, un mes de diciembre. Grupo de pastores beduinos pastoreando las ovejas. Y me dijo mi amigo judío allí, dueño del rancho, me dijo, Antonio, ¿sabías? Me dijo que en época de frío los beduinos se unen todos unen sus hatos y tienen fogatas en la noche para evitar que los lobos le arrebaten sus ovejas. Pero en la época de invierno todos están juntos para calentarse por el frío. Más en la época de Jesús era lógico que era una época mucho más fría. Así es que lo que dice Lucas cuando dice que el ángel Gabriel se apareció a los pastores que estaban juntos, me dijo, en verano todos los pastores, cada quien anda por su lado buscando pasto y no se juntan. La única época en que están todos juntitos para calentarse y tener todas sus ovejas juntos, me dijo, es en invierno. Son detalles que estos grupos sectarios no les interesa que usted sepa
porque están en contra. Pero volvamos de nuevo a la palabra. Evangélico. Es sobre todo ciertos grupos, porque no todo. Es un pequeño sector que se conoce como nuestros evangélicos de clase media hacia abajo, mayoritariamente centroamericano, porque fíjese que el mexicano no tiene ese problema. Aún el propio guatemalteco todavía en gran parte no lo tiene. Generalmente son 3 países en el puro centro de Centroamérica: El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y no estoy diciendo que son todos, no. Cierto sector que se conoce en nuestros evangélicos en Centroamérica de clase media hacia abajo. Porque fíjese que los costarricenses no tienen ese problema. Pero recuerda, mire el nivel. Costa Rica es el país más educado de Centroamérica. Los panameños tampoco, es el otro país segundo más educado de Centroamérica, no tienen ese problema. En Sudamérica, fíjese que solamente hay un país en Centroamérica que tiene ese problema de que siempre cierto sector están criticando que se recuerde el nacimiento de Jesús. Es Chile. Países como Argentina, Uruguay, que son los países más de nivel más alto en ese momento de educación, ellos no tienen ese problema. Y la pregunta es, ¿en qué nos afecta a los evangélicos de que los mismos inconversos hagan homenaje en reconocimiento? Que lo hagan a su estilo. Ese es de ellos. Pero están recortando el nacimiento de nuestro gran líder. ¿No te deberías de sentir orgulloso de que en quien nosotros creemos, nuestro glorioso Mesías Salvador, llamado Yeshua Nazareno, que se dedique todo un mes, que se le rinda homenaje todo un mes, que hay costumbre entre los inconversos que nosotros nos convertimos? Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que en mi iglesia yo tengo que practicarlo como un famoso ese santa o como le llamen ustedes. Eso no tiene nada que ver, es un mito. Bueno, eso lo hacen en inconversos todo, pero como quiera. Solo te pido, nuestros evangélicos, sobre todo los de clase media hacia abajo, ¿no te sentirías orgulloso tú de ver cómo engalanan esas ciudades como París, ciudades en Estados Unidos, engalanan? Oh, que tú dices que engalanan las luces como árbol. Espérate un momento. En ningún momento lo están haciendo para adorar ese bendito árbol como tú lo crees. Son adornos. Son adornos. Ahora, si lo hicieran como los babilonios que adoraban el árbol en la época babilonia, pero lo adoraban ciertos árboles como deidad, pero la gente lo está haciendo como adorno. Porque si por eso estás condenando, entonces tienes serios problemas con el profeta Zacarías y con Apocalipsis capítulo 21, donde dice que vio el árbol de la vida. O Génesis capítulo 3. Ese adorno, como los mismos adornos que todos los que son antinavidad, pero que se celebran los cumpleaños de su familia, los mismísimos adornos que ustedes ponen en diferentes formas, pero son adornos. En síntesis, debemos de sentirnos orgullosos, porque la Biblia dice: y dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido que es Dios con nosotros. Mateo 1, 21, 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: cobrad ánimo, vosotros que oí estos días estas palabras de la boca del profeta, desde el día que se echó el cimiento en la casa de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo, el 24 del mes Quilet. Y también está hablando aquí Zacarías 8, 9, desde el día en que se puso la primera piedra del ángulo.
porque habrá simiente de paz. La vida hará su fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío. Y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Estamos hablando del día del 24 del mes Quilev que están mencionando Ageo. Y que será un día conmemorativo. Interesante. Diga lo que usted diga. Vuelvo a hacerle la pregunta a nuestros evangélicos. Evangélicos, no a los grupos sectarios, que ustedes saben que esos grupos sectarios aborrecen el nombre de Jesús. Ah, por cierto, todititos los que son anti de todo esto, vayan a, no puedo mencionar el nombre, pero vayan a este café, famosísimo a nivel mundial. O vayan a esta otra tienda en todititos los Estados Unidos. Y vio que desde el gobierno de Barack Obama tomaron la decisión de unirse a los satanistas y al grupo anti-celebración de nacimiento de Jesús. Y decidieron ya no poner la palabra Merry Christmas, sino que ahora vaya a este café y mira que ya no ponen Merry Christmas, sino Happy Holiday. Vaya a este otro supermercado, no puedo decir su nombre, estamos aquí. Y mire que ya no ponen Merry Christmas, sino ponen Happy Holiday. Ah, y tampoco ponen música de nacimiento de Jesús ya. Mi pregunta es a nuestros evangélicos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. ¿Desde cuándo ustedes se unieron a los satanistas, a los ateos, a los brujos y al grupo terrorista de ISIS? Para aborrecer la celebración del nacimiento del personaje más grande de la historia. Por favor, háganse un análisis en lo más profundo. Y también, no puedo decirle, yo sé que no tienen el acceso para estudiar la historia. Y lamentablemente muchos de nuestros maestros de instituto bíblico no se dieron la tarea de hacer una investigación profunda y seria. ¿Qué día Elena, la mamá de Constantino, por qué tomó la decisión de celebrar el día del 24 del mes Quilev, 25 del mes Quilev? No, porque en aquel entonces no existía el calendario gregoriano. Eso no le dicen los grupos sectarios. No. No lo hizo porque supuestamente, por cierto, mencionan el nombre de un dios pagano que ni los inconversos lo conocen, solo lo reviven este grupo y ciertos evangélicos lo reviven. Le pregunta a un católico a quién está celebrando y en todo su paganismo y la cosa que usted quiera, él dice a Jesús. Termino con estas palabras, voy a terminar con estas palabras. ¿No deberías de sentirte orgulloso como evangélico de que aún el propio mundo pagano, en su ignorancia y en su forma, hace homenaje al nacimiento del personaje más extraordinario de la historia, Jesús de Nazaret? Y yo quiero, tú evangelio, que te pregunte, ¿quién cree que estaría profundamente enojado porque se hace tanto honor al nacimiento del nombre de un personaje que Satanás y los demonios no soportan escuchar? ¿No crees tú que Satán se sentiría orgulloso que el mes de octubre se hiciesen los homenajes como se hacen en diciembre? ¿Y por qué los anti-nacimiento Jesús o anti-celebración de Navidad no atacan el mes de octubre ni tampoco el mes de junio? Usa la lógica. Sea lo que sea, el solo hecho que los inconversos reconozcan que Jesús nació en esta época y le rindan homenaje, eso quiere decir que aceptan que Jesús nació y vivió entre nosotros. Murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y desde allá esperamos su regreso. No entres en prejuicio. Solamente habla y di, ¿sabes qué? Es un honor que los propios inconversos recuerden el nacimiento de mi precioso y glorioso Salvador llamado Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga.